Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a La Voz del Residente, como todos los lunes, agradecidos de que nos estén acompañando, sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión la dinámica va a ser un poquito diferente, pero enseguida se los comento. Si es primera vez que están con nosotros, les voy a decir en qué consiste. Vamos a tener de invitado a un doctor en ponencia de otorrinolaringología, en esta ocasión es un especialista, pero va a ser una clase previamente grabada. Así que en esta hora no vamos a tener sección de preguntas y de respuestas. También les recomiendo o les comento que nos busquen en la página de YouTube como Medical Legal Center para que estén al pendiente de las clases si es que no pueden presenciar todo el en vivo. Igual nos van a encontrar en Instagram y Facebook como Medical Legal Center y como La Voz del Residente para que estén al pendiente de todas nuestras clases. Les repito para las personas que apenas van entrando que esta es una clase previamente grabada por el especialista y en esta ocasión no nos está acompañando un residente, pero le dejo en la voz del otorrinolaringólogo, cirugía de cabeza y oído y cuello, base de cráneo, profesor titular de otorrinolaringología de la Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Medicina UTE, adscrito y profesor de la especialidad de otorrinolaringología en el IMSS, Centro Médico Nacional Torreón 71, expresidente del Colegio de Otorrinolaringología y cese de la Laguna Práctica Privada del Hospital de Los Ángeles Torreón, el doctor Isaac Montoya Hernández. Los dejamos con el video y ustedes y yo nos vemos hasta el final de la clase. Muchas gracias. Ya se está viendo su pantalla, doctor. Listo. Perfecto, es la presentación, ¿verdad? Correcto. Sí, bien, entonces, esto es una plática basada en lo que yo me dedico. Yo soy cirujano otorrinolaringólogo, principalmente cirujano de oído. Estoy seguro que dentro de nuestro auditorio también hay gente que se dedica a esto, hay médicos que se dedican a esto, y puede haber de otras áreas. Entonces, de lo que voy a hablar es un poco de mi punto de vista en cuanto a la enseñanza de las habilidades quirúrgicas, y claro, lo voy a basar en lo otológico, que es lo que yo hago, pero es reproducible a otras áreas de la medicina. Y es algo que estamos ávidos de mejorar en nuestro país y que hemos estado y tratando de hacerlo por muchos años. A lo mejor en todo este camino, pues las cosas no se han dado como quisiéramos, pero el punto importante es ir siempre hacia la mejoría. Entonces, ¿por qué habilidades? En cirugía voy a empezar por algo muy sencillo para poder nosotros basar o hacer las diferencias de lo que estamos, de los cambios generacionales que estamos viviendo ahora, ¿sí? Es decir, antes, por ejemplo, decíamos, vamos a aprender cirugía o nos enseñaban en la residencia o les enseñaban a nuestros maestros en su residencia de determinada manera que en ese momento tal vez a ellos les funcionó o no, pero tuvieron un resultado. Y ahora, pues obviamente los cambios generacionales que tenemos tienen que hacernos ver de diferente manera y con diferentes aristas la enseñanza de estas habilidades quirúrgicas. Por eso nos tenemos que remontar al análisis de las generaciones, al análisis sociológico, ¿sí? Ese es uno de los puntos importantes de por qué estamos enseñando diferente y por qué estamos aprendiendo diferente. La otra situación también muy importante es el hacernos conscientes en los avances tecnológicos, ¿sí? Muchas veces la filosofía, de determinado procedimiento, decisión quirúrgica no cambia, pero sí ha cambiado nuestra manera de aprender, de enseñar, y ha cambiado también la tecnología con lo cual lo hacemos. Por eso tendríamos que replantearnos en este punto si estamos haciendo lo correcto con nuestras generaciones, ¿sí? Bueno, también a través de los años, los modelos de enseñanza que normalmente teníamos, pues han resultado obviamente obsoletos por esto que comento, ¿verdad? Ha habido tanto una ruptura en la relación del binomio profesor-alumno, como también una ruptura en cómo se entiende el manejo de las nuevas tecnologías. Y los únicos que son más afectados, pues son los pacientes. Prácticamente tenemos que nosotros hacer un nuevo trabajo en aprender a enseñar y aprender a aprender. Desde el punto de vista de mi especialidad, en el país tenemos 27 sedes de otorrinolaringología, ¿sí? Una más, una menos, a veces
se cierra una o se abre una. En cada sede hay un promedio de 9 a 15 residentes para un promedio pues, de los mismos egresados anualmente, ¿sí? Que aproximadamente en los últimos 5 años oscila entre 80 y 100 egresados anualmente, ¿sí? Y pues a través de los años nos hemos dado cuenta, yo tengo cerca de 15 años como profesor en la residencia, cerca de 10 como profesor en pregrado, y bueno, no se me hace rara la enseñanza y la convivencia estrecha con residentes y con estudiantes de diferentes grados, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años es una tendencia muy importante, al menos en nuestra especialidad, a irse sobre ciertas áreas, en este caso la medicina estética específicamente. Tanto así que nos ha hecho replantearnos si todos los que van realmente a cirugía facial, sobre todo estético, no deberían de tener una diferente competencia al momento de entrar a una residencia, si debería ser por otorrinolaringología o de manera directa a través de otros mecanismos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dejando descubierta la especialidad en otras áreas muy importantes, y una de ellas es precisamente la cirugía de oído, que seguimos teniendo muchísimos pacientes con patología de oído, y entonces no estamos teniendo esa competencia realizada por esta tendencia, ¿no? Y tiene que ver con, pues, con la manera de pensar de manera global, o hacia donde le dan más importancia, tal vez mercantilmente en algunos casos, ¿no? No en todos, pero sí cuenta mucho eso. Interrogamos a algunos residentes en diferentes sedes, aleatoriamente, y realmente lo que encontramos fue exactamente esta tendencia hacia irse hacia otras áreas diferentes, hacia la otología. No importa si lo hacían por mecanismos de entrenamiento extra, sino pues realmente se querían dedicar a eso y no al oído, ¿no? Entonces, empezamos planteándonos eso, el reto de enseñar cirugía de oído. Y puede ser, insisto, de cualquier otra área, ¿no? Alguien podría decir, bueno, el reto de enseñar cirugía tradicional, abdominal, puesto que tenemos ahora métodos con laparoscopía, etcétera, ¿no? Pero siempre hay que desarrollar ciertas habilidades de cirugía abierta, etcétera, ¿no? Entonces, el reto es el no perder esas habilidades que nos han hecho estar en donde estamos, y al contrario, nutrirlas y desarrollarlas, ¿no? En nuestra área nosotros podríamos decir, o podríamos preguntarnos si realmente es cuestión de moda, si realmente ha pasado de moda, si realmente son determinantes económicas, que mucho tiene que ver, y me refería a ellas hace un momento, en el sentido de que muchos de los médicos que ingresan ahora, al menos a esta área de la cirugía, que es la otorrinolaringología, lo hacen pensando en un tipo de procedimientos como estéticos o de otro tipo, de otro perfil, pues, diferentes a la otología o a otras áreas dentro de la otorrinolaringología que buscan pacientes con patologías severas, no necesariamente estéticas, ¿verdad? Y también podríamos preguntarnos si esto está siendo causado por el hecho de que no estemos actualizando adecuadamente la enseñanza, ¿sí? Tenemos que reconocer, al menos en el área de oído, que realmente en 40 o 50 años no hemos cambiado realmente nuestra filosofía o las técnicas que usamos. Han permanecido, como dije. Lo que cambia muchas veces, sobre todo que ha superado la prueba del tiempo, los estándares de oro, es la filosofía alrededor de ciertas técnicas quirúrgicas, ¿sí? Lo que ha cambiado en nuestra área, más bien, ha sido la tecnología con la cual abordamos estas técnicas quirúrgicas, inicialmente dictada por el microscopio y después por el endoscopio. Pero esto pasó en el mundo en diferentes tiempos, igual que el uso de otras tecnologías como el Internet o como pues sí, principalmente el Internet o algunas otras tecnologías de este tipo, computacionales, pasó en diferentes tiempos, ¿sí? Al inicio tuvimos acceso al microscopio, y en otros países, cuando ya estaban haciendo cirugía endoscópica de oído, nosotros todavía definitivamente nadie en nuestro país lo estaba haciendo hasta años recientes, ¿sí? También va con lentitud dependiendo del tipo de país, ¿no? Sociológicamente tenemos que darle importancia a esto porque la manera de pensar y la manera de desarrollarse es diferente
en cada generación, ¿sí? Y vamos a hablar de generaciones a un grupo de personas que está definida, que está influenciada por un mismo estímulo, que es un común denominador, ¿no? Y entonces puede haber diferentes estímulos a lo largo del desarrollo de las generaciones, ¿no? Puede haber un grupo de personas, como lo existió, influenciado por un periodo de guerra muy grande, ¿no? La Gran Guerra. Puede haber un grupo de personas influenciada por el advenimiento de tecnologías en la computación, como son el Internet, la red global, ¿no? Y entonces a ese grupo de personas los llamamos generación. Muchas veces se encierra y se dice que estas generaciones cambian cada determinado tiempo, pero más que el tiempo es realmente el tipo de influencia al que son expuestos, ¿sí? En el ámbito de la medicina, en el ámbito académico, pues no cambian. También son un grupo de personas expuestas a diferentes tecnologías, y ustedes lo pueden ver perfectamente, ¿no? Para el tiempo en el que ustedes están ya aprendieron a hacer diferentes habilidades en sus pacientes con el uso de las tecnologías que ustedes quieran, los médicos que se están formando en este momento ya están naturalmente expuestos a otro tipo de manera de hacer las cosas, fundamentalmente basada en la endoscopía, perdón, en las tecnologías, ¿no? Entonces, va cambiando y eso va denominando diferentes generaciones. Por ejemplo, ahora lo que tuvimos en los últimos 3 años, pues es la exposición a todo el tema de la pandemia, que esto forjó una diferencia en cómo enseñamos y en cómo aprendemos. Si alguien da clases en pregrado o en el grado que ustedes quieran, también posgrado, pueden ver cómo es diferente la manera de pensar de los estudiantes que estuvieron, sobre todo los que empezaron en años básicos, una carrera, cómo piensan ahora diferente o cómo reaccionan diferente, ¿no? Esas generaciones pandémicas no van a ser las mismas definitivamente, aprenderán de manera diferente y se estimularán y se motivarán de manera diferente a nosotros. Por eso es importante analizar eso. De manera tal que, pues la experiencia de este grupo de personas es lo más importante para definir a determinada generación, ¿sí? No están influenciadas, como dije, necesariamente por su tiempo, la temporalidad, pues cada 10 años en algunas definiciones, ni por su lugar de nacimiento, sino más bien el evento al que estuvieron expuestos, definiendo siempre lo que estuvo antes a lo que está después. Eso es lo que va a marcar, ¿sí? Y este proceso, pues obviamente se va repitiendo. Entonces, en base a esto, pues tenemos diferentes generaciones, las más clásicas que ustedes las conocen, desde las generaciones de oro, ¿sí? Nuestros actuales, en algunos casos, bisabuelos o abuelos, hasta las generaciones forjadas por eventos mundiales como las diferentes guerras, ¿sí? El advenimiento de diferentes tecnologías, hablando de la generación X, o ya más hacia nuestros tiempos, las diferentes generaciones actuales como millennials, que ya no son tan jóvenes realmente, entre otras, ¿no? Más que eventos globales, como las primeras 3 generaciones, cuando el flujo de información fue tal que realmente, pues no que fuera lo mismo, pero es muy común poder hablar en tiempo real de un evento que está siendo llevado a cabo en una parte del mundo y que nosotros lo podemos ver aquí actualmente, pues de la generación X hacia las actuales, realmente lo que nos definió fue el cambio en las tecnologías, ¿sí? La globalización y el cambio en las tecnologías en ese sentido, ¿sí? Es lo que definió a cada una de ellas. Aprendemos de manera diferente, ¿bien? Entre esta situación, ¿sí? De cambios generacionales y obviamente la cada vez mayor expectativa de vida, afortunadamente, tenemos cirujanos que pueden estar compartiendo un mismo centro laboral, y ustedes lo saben, que forman parte de estas diferentes generaciones. Fácilmente podemos tener generaciones de baby boomers interactuando con generaciones X, con generaciones millennial, todos bajo un mismo techo laboral, hablando de la actividad quirúrgica, todos fungiendo como el board de profesores de determinada residencia,
Y entonces imagínense esto para un estudiante de últimas generaciones, ¿no? Tienen diferentes tipos de profesores, tienen que encontrarle el modo, cómo aprender de cada uno de ellos. Y estos profesores muchas veces son muy poco flexibles, ese es el tema. Solo de unas generaciones para acá, y específicamente de la generación X para acá, se puede considerar que hay algo de flexibilidad en la manera de enseñar, pero no en las generaciones anteriores. Ellos aprendieron de una manera, les funcionó, y muchas veces es marcada la situación en cómo es, pues yo aprendí de esa manera se tiene que hacer, ¿no? Hay muy poca flexibilidad. Empieza a haber un poco más de flexibilidad en generaciones más jóvenes. Y eso es muchas veces la causa de la ruptura en este binomio al que me refiero, profesor-alumno. Y entonces dejamos de enseñar y entonces dejamos de transmitir conocimientos y habilidades, ¿sí? Este es el tema actual realmente es centrado en esa ruptura de este binomio de la enseñanza, ¿sí? Pues esto es exactamente a lo que me acabo de referir, esta diapositiva. Tenemos, por ejemplo, en otología específicamente hablando, más de 3 generaciones actualmente, activamente, ¿no? Y lo importante de esto es que todas aprendieron diferente, obviamente enseñan diferente, trabajan diferente y van a tener a veces diferentes resultados. Esa es una interrogante. ¿Debiera pasar? No. Esta es la clave. Independientemente del tipo de generación que estemos hablando y de cómo aprendieron, de lo flexibles o no que sean en cambiar sus métodos de aprendizaje o enseñanza, lo que no debiéramos de tener como variable es un cambio en los resultados quirúrgicos. O sea, no está bien que a alguien le vaya mal o a sus pacientes les vaya mal porque forman parte de determinada generación. Eso debe ser un común denominador, el buen resultado quirúrgico, ¿sí? Y eso es precisamente lo que tenemos que esforzarnos en homogenizar, ¿sí? En un esfuerzo por tratar de encontrar las causas y de homogenizar precisamente todos estos factores, ¿sí? En nuestro centro estamos todavía actualmente llevando a cabo un estudio en el cual intentamos saber los resultados quirúrgicos de los pacientes sometidos a cirugía de oído. Y dividimos, entre otras cosas que analizamos, pero para este específico caso, dividimos a los pacientes operados por el médico adscrito, específicamente a los pacientes operados por el residente, que en este caso suelen ser residentes de último año. Obviamente no operan solos, operan bajo la directriz, supervisión y ayuda del adscrito, pero vamos, las manos principales son de residente. Y un tercer grupo de pacientes operados por ambos. Lo que encontramos fue, bueno, fueron varias cosas, pero entre las más interesantes fue que realmente los resultados, para empezar, son homogéneos en lo positivo, afortunadamente, nos preocuparíamos si no fuera así. Es decir, a los pacientes comúnmente les va bien en los 3 grupos, pero no, sin haber una diferencia significativa realmente entre un grupo y otro, les va ligeramente mejor al grupo operado exclusivamente por residentes. Aquí hay que destacar algo. Para que nosotros, y ustedes también lo pueden ver en sus diferentes prácticas, dejen operar a un residente de último año, entre otros prerequisitos tiene que ser también el grado de expertise del caso, el grado de dificultad del caso, porque no tenemos un grado de expertise alto, no tiene tanta experiencia nuestro cirujano que queremos que aprenda, y entonces escogemos casos que no sean tan complejos. Esa es una de las razones por las cuales suele ir un poco mejor, insisto, sin ser una diferencia significativa, al grupo de residentes exclusivamente. Eso es algo notorio y eso es un porqué y eso lo estamos haciendo bien porque así debemos escoger los casos para enseñar. Pero ¿qué pasa en el donde están operando ambos? Nosotros estamos sacando una deducción actualmente en donde es peor operar 2 manos en tiempos diferentes dentro de la misma cirugía porque no se guarda un proceso homogéneo en las maniobras quirúrgicas, ¿sí? En otras palabras, es mejor que alguien que empezó termine, ¿sí? Pero ¿cuál es la clave? Aquí hubo la necesidad de operar ambos porque el grado de dificultad del caso así lo requirió. Por lo tanto, en donde tenemos que esmerarnos es en el seleccionar los casos por los cuales o en los cuales nosotros estamos dispuestos a enseñar a nuestros médicos en formación, para no generar
números en este grupo en donde tenemos que operar ambos directamente metiendo ideas, metiendo movimientos quirúrgicos ambos, ¿sí? Por necesidad, porque así lo requirió el caso. Claro, siempre tendremos esa opción y esa posibilidad, pero que sean las menos. Así es como mejor nos va a ir, ¿sí? Entonces, si nosotros, al menos en cirugía de oído, que es el tema central, porque, insisto, a eso es a lo que me dedico, si nosotros en cirugía de oído, y ya comenté que lo más definitorio en cuanto a los cambios tecnológicos ha sido primero la introducción de la microscopía y después la introducción de la endoscopía, podríamos decir que ese cambio sustancial se dio primero en las generaciones preguerra, que todavía tenemos algunos cirujanos operando de esas generaciones o durante las guerras, y después con la endoscopía ya propiamente en generaciones millennial. Y entonces podemos tener diferentes filosofías y maneras de pensar aplicadas a un mismo proceso de enseñanza. Eso es precisamente a lo que me refería hace un par de diapositivas, ¿sí? Nos interesa que nuestros resultados sean los mismos y que sean buenos, como estamos tratando de hacerlo y demostrarlo con nuestro estudio. ¿Cómo entonces podemos hacer para homogenizar, para estandarizar este tipo de diferencias generacionales, ¿no? Si nosotros analizamos, este es un video de hace más de 40 años, en donde es de la Clinic House en Estados Unidos, en Los Ángeles, en donde son pioneros en cirugía de oído. Y si ustedes se fijan con los defectos que tiene el video, utilizan dibujos y demás para ellos darse a entender en qué maniobras deberían de tener, ¿sí? En qué maniobras quirúrgicas hacer, y luego volvían al video, y el video estaba tomado con una cámara muy adecuada. Bueno, pero esa manera de enseñar sigue vigente. El revisar las cosas a través de videos, primero, sigue vigente. Lo segundo que sigue vigente, y es muy útil además, que un residente tenga capacidad de, en esas cirugías que tuvo acción, llevárselas, o las cirugías en que su profesor tuvo acción, llevárselas, y repasar los movimientos, lo que estuvo bien y estuvo mal, etcétera, sigue vigente, y es lo que lleva punta. ¿Qué más sigue vigente? Sabemos que las filosofías en diferentes técnicas quirúrgicas son vigentes, ¿sí? Entonces eso también podríamos rescatarlo. La filosofía que se guarda alrededor de determinados procedimientos, ¿sí? Vean, con todo esto que se muestra en este video de hace más de 40 años, es exactamente lo que hacemos en cirugías, en cursos de cirugías de oído actualmente. Claro, con nuevas tecnologías, con nuevos instrumentos, con nuevas maneras de aproximarnos, pero es exactamente lo que hacemos y sigue vigente. Por eso lo quería mostrar. ¿Qué quiere decir? Esto no ha cambiado realmente. Lo que ha cambiado es la manera de percibirlo, la manera de educarlo. Y tal vez sí ha cambiado en algunos cursos o en algunas centros de enseñanza, ya sea residencias o no, sí ha cambiado porque se ha dejado de hacer. En eso es en lo que ha cambiado. La pregunta es, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes realmente les facilitan los videos a sus residentes? ¿O cuántos de sus residentes o médicos en enseñanza tienen siquiera la inquietud por tener videos de ellos o de sus profesores? Porque se pueden acercar con un profesor y pedírselo. Ya estará en el profesor en el facilitárselo o no, o bajo qué ambiente o condiciones se los facilita o no. Pero a veces ni siquiera hay el interés, y eso es, insisto, muy, muy importante que siga habiendo, porque sigue vigente esa manera de enseñar, ¿sí? Hemos identificado entonces algunos puntos básicos para tratar de estandarizar la manera de enseñar en el transcurso en el que tenemos estas varias generaciones actuando simultáneamente. La manera de estandarizar la enseñanza y que el resultado siga siendo bueno. Puntos primero académicos administrativos, los hemos definido, y puntos técnicos en insumos e instrumentos, ¿sí? En el caso de los factores académicos y administrativos, podemos referirnos a todo lo que es gestión, ¿sí? Es decir, un buen modelo educativo, que esto tenemos años cambiándolo en nuestro país desde la enseñanza media superior, que sea más orientado hacia un modelo por competencias, y esto por consecuencia tiene que influir en la modificación de los programas académicos y definitivamente incluir sesiones prácticas.
cosa que incluso en muchos de los, por ejemplo, de las evaluaciones de consejo, y no me dejarán mentir, algunos de ustedes lo saben, solamente evalúan o enseñan orientados a evaluar lo teórico, pero no lo práctico. Y entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que alguien que se dedica a hacer algo práctico, alguien que se dedica a hacer una habilidad, como un cirujano, que es el motivo de esta plática, está adecuadamente formado en su habilidad si no incluimos sesiones prácticas para su formación, salvo las que entra a cirugía con sus profesores, pero vamos, eso ni siquiera sería ético decir que estamos enseñando de esa manera, ¿no? Tenemos que buscar la manera de que tengan sesiones prácticas y entonces también evaluarlos de esa manera. Por otro lado, tenemos que estimular la investigación, ¿sí? Y esto cada vez vemos nuevos recortes en los fondos para investigación a nivel nacional, en los programas subsidiados para tal, y asimismo los congresos de diferentes especialidades a veces difícilmente contemplan esta parte de investigación o son muy vagamente reconocidos, muy escuetamente reconocidos y o premiados en su defecto. Entonces no estamos estimulando la investigación, lo hacemos más como un requisito, ¿no? Y a veces lo vemos como un requisito incluso obsoleto. ¿Cuántas veces no se gradúan con tesis, pero pues ya decimos, es que ya está de más, ya que no les pidan tesis? No, eso es estimular la investigación. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de una buena manera, que vaya sobre todo orientado hacia la ciencia y no más al cumplir el requisito, ¿sí? Y pues obviamente dentro de esto académico y administrativo está la evaluación, en cómo certificamos, y por eso ahí toma importancia cada uno de los consejos precisamente. La certificación de que alguien tiene las competencias necesarias, pero esta certificación debe de incluir, como lo dije hace un momento, la evaluación práctica, porque entonces, ¿cómo podemos estar seguros de la habilidad que hemos enseñado, no? Y hacia allá tenemos que orientarnos. En otras áreas, esto me gusta mucho en esta plática mostrarlo, en otras áreas diferentes a la medicina, esto se lleva a cabo desde hace mucho tiempo, la evaluación de las habilidades, ¿no? Esto, no sé si haya alguien que lo haya visto antes, a mí me fascina verlo año con año, es una competencia en Estados Unidos en donde evalúan a los francotiradores de diferentes dependencias. Entonces, en una misma competencia, evalúan francotiradores que dependen de la Marina, de la Fuerza Aérea, que dependen de los soldados terrestres, que dependen del FBI, de los SWATs, que dependen de diferentes dependencias de gobierno que se dedican a la seguridad, y todos son francotiradores, pero los evalúan de una manera muy objetiva, bajo las mismas circunstancias, y entonces de esa manera cada dependencia va mejorando porque pues, saben cuáles son sus dificultades en el proceso de aprendizaje de sus francotiradores. Y el único lugar a donde lleva esto es a que obviamente tengan pues, los mejores francotiradores en todo el mundo, ¿verdad? Eso quisiéramos con nuestros cirujanos. Si nosotros no estamos evaluando la parte práctica, estamos dejando de tener esa información que nos va a permitir mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces nos estamos quedando cortos. Si nosotros vamos a evaluar una habilidad en una computadora a través de una pregunta, nos estamos quedando cortos. Eso es lo que tenemos que mejorar en los años venideros. Ciertamente, algo que intentamos hacer en nuestro centro, que de alguna manera en algunos años se interrumpió y
también durante estas cirugías en las cuales tenemos a bien coachear o orientar, supervisar más bien a nuestros residentes de último año, pues entonces empezamos a evaluarlo de esa manera y sabíamos exactamente en qué estábamos fallando, ¿no? Desde antes de empezar la cirugía, lo que comúnmente hacemos, que es estar concentrado en el tiempo fuera, y ustedes lo saben, si un cirujano no está concentrado en el tiempo fuera, es un cirujano que falla, que no tiene preparado determinado instrumento, que no tiene preparado determinado antibiótico en su paciente, que desconoce cierto estado que puede generarle, que puede comprometer el resultado de su paciente. Entonces, desde ahí empezamos a evaluar si domina el tiempo fuera, si domina la preparación del paciente, y después empezamos con pasos básicos, ¿no? Primero que los describa, que es la parte práctica, que lo hacemos verbalmente, perdón, la parte teórica que la hacemos verbalmente, y después que lo ejecute y que también lo ejecuta. Obviamente esto se termina en el momento en que hay alguna dificultad y en el momento en que el adscrito tenga que entrar a ayudar. Este tipo de modelo de exámenes también puede ser hecho, también puede ser llevado a cabo si nosotros permitimos que nuestro residente de último año opere con un adscrito al lado, fungiendo como ayudante. Ahí totalmente estaríamos ¿algún medicamento especial entrando dentro de, pues digamos, todo lo cuestionable, ético y demás, ¿no? Si ponemos a operar a un adscrito que nos haga favor de evaluarlo, pero sin hablar, es decir, solamente ayudándolo, y alguien por fuera evaluando al médico. Esto se hace de diferentes maneras, se ha hecho de diferentes maneras, pero nunca, o más bien desde hace algunos años, no de manera regular y no en todas las especialidades, y mucho menos no a través de los consejos, ¿sí? Antes sí se hacía, insisto, hace 35 o 40 años sí se hacía, y luego se dejó de hacer por temas éticos, porque no le encontramos el modo. En ese sentido, ¿cómo más podemos enseñar o cómo más podemos evaluar? Están las diferentes tecnologías de impresión en 3D, que ya en todas partes hay. Lo que tenemos que encontrar es la que mejor se nos adapte, ¿sí? Impresiones 3D para nosotros fabricar las piezas anatómicas sobre las cuales queremos enseñar, o en su defecto y dependiendo de los materiales en las cuales queremos practicar, pues, ¿no? Incluso evaluar. Esto también lo hicimos hace algunos años en nuestro centro, pero vean ustedes, nosotros imprimíamos huesos temporales y podíamos tener alguna práctica en este tipo de modelos. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué no tuvimos o no estamos teniendo tanto éxito en este tipo de modelos? Porque la similitud de los modelos en 3D, o al menos de los materiales usados con mayor frecuencia, no asemeja ni tantito lo fidedigno que puedan ser los tejidos óseos normales, hablando del hueso temporal, hablando de cirugía de oído, ¿sí? Por eso no es una práctica tan socorrida en este país al menos. En otros países, específicamente en Alemania, hay modelos en 3D alemanes que se apegan mucho más a la textura del hueso, entre otras cosas, y que son muchos mejores modelos. Desventaja, es mucho más caro traerlos solamente desde el punto de vista aduanal, ¿no? No se diga por la disparidad en las monedas, ¿no? Pero bueno, hacia allá vamos. La forma es la adecuada, pero la textura y la manera de entrenar no tanto. Para que sí podría ser útil, así tal cual, incluso los modelos alemanes que también estamos usando, muy probablemente para pasos iniciales en la cirugía de oído. También se pueden emplear este tipo de modelos en otro tipo de cirugías, por ejemplo, de ortopedia, para pasos iniciales antes de aproximarse por primera vez al paciente, ¿sí? Y entonces, ¿qué otras nuevas estrategias también en este tipo de insumos, instrumentos técnicos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, creando centros especializados. En nuestro país, desafortunadamente, y ustedes lo saben, carecemos de centros especializados para entrenarnos en cualquier especialidad. Si nosotros queremos hacer un curso, no son tantos en diferentes especialidades, y los que están dados de alta muchas veces dependen de las casas comerciales. No son tantos centros que su razón de ser sea exactamente
el enseñar y el hacer cursos, no son tantos. La mayor parte de los accesos que tenemos aquí en México a este tipo de centros especializados, insisto, es a través de las casas comerciales. Nosotros, tomando en cuenta esto, también decidimos ir a colaborar con una empresa para hacer posible que hubiese un centro especializado en enseñanza de cirugía de oído, y es con lo que estamos colaborando últimamente. Estas imágenes es lo que nosotros tuvimos en mente. Las imágenes de la izquierda de su pantalla son imágenes de Colombia, son imágenes de otros cursos en México, son imágenes que nos tomamos como modelo. Las imágenes de la derecha, como modelo nacional. Las imágenes de la derecha son cursos en Estados Unidos. Sí, como muchos que han tenido experiencias de ir a otros cursos de formación quirúrgica en otros países, pues se darán cuenta que a veces malamente opinamos así tras bambalinas con la clásica frase de, pues a nosotros nos gustaría operar muchas veces con lo que allá se están entrenando. Y es una triste realidad. Estos son centros que su única razón de hacer no es publicitar una prótesis o publicitar determinada marca de microscopios, sino su única razón de ser es hacer cursos para la enseñanza quirúrgica, y tienen la mejor tecnología disponible. Y eso es triste que no lo tengamos tan abiertamente en nuestro país, en ninguna de las especialidades. Tratamos de colaborar con esta empresa a nivel local para llevar a cabo, juntar o fundir todas estas circunstancias que me he estado refiriendo. Por ejemplo, esta imagen que ven aquí es de un hueso alemán, que ya por principio de cuentas cambia la textura, y lo hicimos posible dentro de uno de los hospitales privados aquí en nuestra localidad. De manera que se fundó este centro de entrenamiento, que su única razón de ser es tener toda la tecnología disponible, de buena calidad, de primera mano, para que haya entrenamiento quirúrgico en cabeza y cuello, en este caso específicamente en oído. Entonces empezamos a hacerlo apenas, tenemos un año de colaborar en conjunto con esta empresa. Nosotros desde el punto de vista académico, no tecnológico, pero desde el punto de vista académico, invitar a profesores, cuadrar programas académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos podido tener 4 exitosos cursos hasta ahorita, y esperamos tener muchos más. Estamos en ese proceso. Pero lo importante de esto, ya que estamos, probablemente en nuestra área seamos uno de los 2 centros especializados para esto, no que fungen en torno a casas comerciales, sino que trabajan con casas comerciales, pero no como el punto focal o el punto central del entrenamiento, ¿sí? Sino como un adyuvante. Y entonces eso hace que las unidades de entrenamiento, por ejemplo, estén uniformadas. Eso hace que las unidades de entrenamiento estén con la mayor tecnología que tenemos, y que pues esto se traduzca en mejores cirujanos entrenados y a final de cuentas mejores pacientes tratados. Esto es lo que deberíamos de cultivar en nuestro país, que estamos tratando de poner un ladrillito, nuestro granito de arena en esto, y esperemos continuarlo haciendo. ¿Qué otra cosa se detonó? Hablábamos de las generaciones pandémicas o las generaciones en pandemia. Dentro de esto, nosotros hicimos posible que a través de diferentes plataformas, profesores en otras partes del mundo, literal en otras partes del mundo, no solo del país, tuvieran acceso a exactamente lo que estaba pasando en cada una de las mesas de trabajo de nuestros cursos, como aquí lo podemos ver en la imagen del centro. Esa es la imagen del centro, es lo que veía nuestro profesor, en este caso la imagen de la izquierda ahí abajo, nuestro profesor de cirugía de oído, en este caso el doctor Juan Armando Chazone, como ejemplo nada más. Él estaba en ese momento en Nueva York y en su computadora estaba viendo exactamente la imagen del centro ahí abajo. Las 3 o 4 unidades quirúrgicas, una panorámica del laboratorio, y hablando en simultáneo con todas las unidades o en particular con cada una de ellas, haciéndoles sobre sus piezas anatómicas esquemas y explicando por qué deberían de ir en un vector de dirección, de disección, y por qué no en otro. Eso personalizado, que podemos nosotros decir, es que enseñanza a distancia la tenemos. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahorita es una enseñanza a distancia tradicional, no personalizada.
Yo, por ejemplo, no tengo la capacidad ahorita de hablar con cada uno de ustedes porque no está planteado así esta plataforma, pero eso lo tratamos de cambiar en estos cursos de disección, de manera que el cirujano profesor tenga la capacidad de hablar con cada uno de los alumnos instruendos como si estuviera ahí realmente y explicarles de viva voz como si estuviera ahí. Sumamente restringida. Esto, El por ejemplo, abordaje es termina siendo ejemplo, solamente esta y ese zona audio. que está acá. Y eso está muy lejano a hacer el abordaje translaberíntico. Por esa zona tienes un espacio muy pequeñito para poder retirar Y cualquier entonces, lesión lo que valioso de esto es vayas a que si querer ustedes retirar recuerdan del algunos conducto cursos a auditivo los que interno. fueron, Entonces, a veces yo creo nos que una toca de las ver cosas al profesor importantes titular del es curso poder un par de veces, nunca personalizado, hace ampliar rutines, la, etcétera, ¿no? Y aquí, de esta la manera, ampliación es tenemos mucho varias ventajas. Número más uno, al profesor invitado de otra parte del mundo, cómoda no lo sacamos para de su actividad poder profesional. tener Número lo que dos, se dice sigue un aspecto siendo una mucho más enseñanza personalizada. grande de Hacemos más la... eficientes los recursos Entonces para yo el curso, diría, podemos crecer en pues el board de profesores fundamentalmente, y es antes algo que de ir por el definitivamente conducto vamos a auditivo seguir interno, usando en nuestros quitar cursos. todas esas celdas retrofaciales, No identificar el sustituye la golfo de la enseñanza yugular y presencial de un quitar profesor, esta zona que está pero acá, que peligrosamente, y como también lo es pueden una ver zona que aquí con está estos esquemas que un están poco viendo ahí, como la comprometida manera en cómo acá, está explicando y todo que es la eso, ampolla de peligrosamente cáncer circular se acerca superior y mucho algo a de la eso. Y digo ampolla del peligrosamente no en horizontal. el mal sentido, sino realmente en el sentido de la cercanía. Yo Se acerca fundamentalmente mucho a ahorita lo me presencial. enfocaría en bajar De esta toda esta manera zona que está planteada. aquí. Y es en lo que nos vamos a tratar de seguir puliendo. Y es en lo que vamos a tratar de seguir difundiendo para que cada vez sean más otros centros que puedan y otras áreas de la medicina que puedan utilizar este tipo de tecnología Con eco y y que se puedan entrecortado. servir de profesores en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, que lo único que tengan que tener es las ganas La de disección enseñar. tiene que venir más o menos en ese sentido. ¿Sí? Ahí Acá, pueden ver también cómo hueso. Y luego tiene que bajar se lleva hacia a cabo en acá, estos cursos, cómo lo hacemos realmente, hacia acá. a dos fuegos, Ya veo a que dos tienes lo manos, le llamo que yo, es tendría decir, siendo la el pared, profesor a lo que queda de nivel la pared posterior, que es una espícula lejano, acá, a distancia, ya está en y la queda pantalla, viendo otra la espícula panorámica de acá. nuestro laboratorio. Entonces, Nosotros colaboramos como lo profesores primero que hay que presenciales, llevamos hacer una es misma tratar de sesión nivelar esta compartida en cavidad. mancuerna Una cosa importante, yo y diría, lo mejor es y lo para más poder ganador, tener un pues poquito más de nuestros acceso, pacientes a es través eliminar de los este cirujanos en hueso que está aquí formación. un poco, hacia lo que viene siendo el ático realmente. El siguiente Y paso, yo pues obviamente que esto lo llevamos a un nivel de certificación, que podamos traducirlo en que sea aprovechable para la certificación de nuestros cirujanos en formación, que llevemos a cabo cursos de clase mundial, como en otros países, tal cual es lo que perseguimos. Ese es nuestro estándar, es nuestro objetivo, es nuestra visión, ¿sí? Y pues que a través de esto podamos ser de mejor utilidad para nuestros pacientes, ¿sí? Hay camino por recorrer de inicio para poder llevar a cabo esto. Es complicado acceder a las piezas anatómicas, se tienen que importar ahorita. ¿Por qué? Porque no tenemos una legislación para la obtención de piezas anatómicas humanas para la enseñanza. Hay camino en eso. Por lo pronto ahorita es muy costoso porque tenemos que importarlos. Hay camino en mejorar las piezas anatómicas impresas en 3D y mejorarlo. Hay camino en la gestión de los centros especializados, como lo acabo de mostrar. Y hay camino en la enseñanza, definitivamente la que se vino a quedar, la enseñanza a distancia, entre comillas, que sea personalizada también. Y bueno, voy a terminar por esto, es decir que la evolución de la enseñanza quirúrgica debe alcanzar la evolución de las nuevas generaciones en manera de pensar. Como dije, es aprender a enseñar, pero también esas nuevas generaciones es aprender a aprender, que le saquen lo nutritivo a cada una de ellas, ¿sí? Y esa es una responsabilidad compartida en ese binomio profesor-estudiante. Hay que apalancarnos un poco en las generaciones que están activas aún, sociológicamente hablando, en las generaciones, por ejemplo, en la X, que suele ser de la más flexible. Si por ahí tienen ustedes profesores de esa generación, son en los que más comúnmente se pueden apalancar para que hagan programas de entrenamiento, para que se adhieran a nuevas tecnologías, a nuevas maneras de enseñar, que pueda tener ese salto y ese engranaje entre las distintas generaciones y los que están aprendiendo actualmente. El combinar esas técnicas. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón, con sus 40 grados actualmente centígrados. Espero que haya sido interesante y de utilidad para todos y que estimule sobre todo esta parte de la enseñanza. Muchas gracias. Estoy atento de sus comentarios.
Muchas gracias al doctor Montoya por la grabación y la explicación de esta clase. Les recordamos que por este momento no pudo ser posible el en vivo, así que nos vamos a adaptar a la parte de preguntas. Igual les recuerdo que si quieren volver a revivir la plática, la encuentran en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center. Ahora también me gustaría comentarles, si alguien necesita adiestramiento en temas médicos legales, me puede mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto nos ponemos en comunicación con ustedes para dar pláticas de manera gratuita. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos mañana en la voz de residente en pediatría. Muchas gracias y que pasen muy bonita noche.